mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 34. El desagradable gorjeo de un pergamino la despertó de su sueño. Volteándose boca abajo, Raven Branwen enterró la cara en la almohada para buscar refugio del sonido. Su cerebro aún medio dormido concluyó que esta era una forma lógica de escape. Sin embargo, el zumbido continuó, y después de largos y duros segundos de ruido, finalmente se dio cuenta de que tenía que actuar para silenciar la intrusión en su sueño. Incluso en sus días de beacon, Raven había sido una durmiente obstinada. Nunca había puesto una alarma, y siempre tenía que ser despertada de su letargo por otros. Cada mañana había sido una batalla en la que a su compañera le había costado todo lo que tenía para despertarla y arrastrarla de la cama para asistir a clase. Sin embargo, no sin antes pasar a veces algún tiempo juntos en él, a regañadientes, Raven retiró el brazo que había enrollado alrededor de su marido, que yacía a su lado, y volvió a rodar sobre su espalda. Los ojos carmesí se abrieron para saludar la mañana, y ella se acercó a la pequeña mesa junto a la cama para agarrar el pergamino. Le costó todo lo que tenía para no aplastar el dispositivo en su mano con el fin de silenciarlo. Su visión borrosa no importaba, e incluso en su estado de aturdimiento podía leer el nombre en el identificador de llamadas con claridad cristalina. Por un breve momento, pensó en establecer un tono de llamada especial para el hombre, de modo que no tuviera que desperdiciar la energía de recoger su pergamino cada vez que él la llamaba. Raven rechazó la llamada con un solo empujón del pulgar. Dejando el pergamino sobre la mesa, se acurrucó más cerca de Taiyang, colocando un brazo sobre su abdomen y acurrucándose cerca de su espalda. Ansiosa por volver a dormirse, le dio la cuchara grande a su pequeño, moldeando su cuerpo contra el suyo y presionando su frente contra su espalda para bloquear la luz que entraba a través de las cortinas de su dormitorio. El olor tranquilizador de su marido y el suave subir y bajar de su espalda fueron suficientes para que la mujer volviera al borde del país de los sueños. Los pensamientos de su hermano gemelo se evaporaron a medida que el sueño tiraba de los bordes de su mente. Podría salirse con la suya con un par de horas más en esta perezosa mañana de sábado. Hasta que sonó el suave chirrido de la puerta del dormitorio. Una parte de ella esperaba que fuera simplemente su imaginación, pero una mayor parte se llenó de alegría cuando un peso ligero presionó los pies de la cama. «Mamá». Sonó la joven voz, despertando a Raven en un instante. Raven se alejó de Tai una vez más, y esta vez ni una pizca de molestia ensuciaba su mente por la perturbación. Un niño sonriente se arrodilló bajo las piernas de sus padres, su sonrisa ansiosa y feliz más cálida que el sol de la mañana que se filtraba por la ventana. El pelo negro corto pero desordenado había sido un regalo de la familia de su madre, pero sus brillantes ojos azul petirrojo eran la viva imagen de su padre. Su dulce Robin de 8 años era su orgullo y alegría en este mundo, las mejores partes de sus padres. El chico que había sido capaz de arrastrar a su padre de las fauces de la muerte y darle un propósito y un sentido en la vida una vez más. Robin, dijo cansada, con una expresión tensa en su rostro mientras se sentaba en la cama. Una mano se acercó para frotar los últimos vestigios de sueño de sus ojos, y un bostezo amplio e involuntario le dio toda la apariencia de la leona feroz que era. Nos hemos quedado sin cereales, querida. La vida doméstica nunca fue lo que Raven pensó que hubiera querido. Era un pájaro libre. Un líder de bandidos. Fuerte. Pero toda esa fuerza no significó nada cuando su hija se convirtió en la abominación que era. Cuando Taiyang estaba a punto de acabar con todo. Usó esa fuerza de una manera nueva. Compasión. Desde entonces había dado a luz a otro hijo, alguien por quien Tai podía vivir. Había logrado salvar su vida. Era mejor que no supiera lo que les había pasado a sus hijas. Lo único que importaba ahora era su último hijo humano. Su hijito negó con la cabeza. No. Estaba comiendo un poco y viendo The New Adventures of Pumpkin Pete and Friends cuando alguien llamó a la puerta principal. ¿Quién tendría la audacia de solicitarlos tan temprano un sábado por la mañana? Los duros pensamientos sobre cómo lidiar con tal molestia amenazaban con pisotear el comportamiento cálido y gentil que tenía por su dulce bebé. Sacando las piernas de la cama, Raven encontró sus zapatillas en el suelo antes de ponerse de pie.
Agarrando una bata negra para cubrir su ropa de dormir bastante inmodesta, se dirigió hacia la puerta del dormitorio. «Hiciste lo correcto para despertarme», le dijo. Siempre le había enseñado a Robin a no abrir nunca la puerta a extraños. Al menos no hasta que tuvo la edad suficiente para desbloquear su aura y comenzar a entrenar. «Mami cuidará de él. Es el tío Crow», dijo Robin con una alegría incontenible. «Está aquí para verte». En un instante, la mente de Raven se nubló con un torbellino de emociones. No sabía qué era peor. Algún extraño al azar tratando de venderle algo, o a su hermano. Al menos con el vendedor al que podía amenazar y, si era necesario, golpearlos para que se sometieran a su antojo. No había un ser mortal en la faz de Remnant que pudiera enfrentarse cara a cara con el poder plenamente realizado de una doncella. Su hermano, en cambio, ¿lo dejaste entrar?, preguntó mientras la pareja avanzaba por el pasillo y se dirigía a las escaleras. Sin embargo, antes de que pudiera recibir la respuesta de su hijo, vio a su hermano sentado en el sofá de su sala de estar. Robin bajó las escaleras de 2 en 2 por delante de su madre y llegó al sofá donde saltó junto a su tío, compartiendo un cálido abrazo con el hombre. Ni siquiera la conmovedora exhibición pudo borrar el ceño fruncido de los labios de Raven. Nunca se había llevado bien con Crow. Si bien toleraría su presencia por el bien de Robin, eso no significaba que estuviera feliz de verlo. «Hola, hermano», saludó con tanta calidez como una tormenta de nieve en el Atlas. «¿Qué te trae sin previo aviso?». El tono y la palabra adicional al final se perdieron en su hijo, pero Crow leyó su desprecio alto y claro. Como de costumbre, sonrió con esa sonrisa molesta y engreída suya. «Intenté llamar, pero no hubo respuesta. Intenté llamar hace 2 minutos. Probablemente estaba parado fuera de la cabaña cuando llamó». Era propio de su hermano aparecer sin previo aviso y sin ser deseado. Al menos no se había deslizado por la ventana en su forma de pájaro antes de sorprenderla. Si no hubiera sido por la presencia de Robin en la casa, probablemente habría recurrido a tal cosa. «Entonces, músculos», le dijo Crow a Robin, usando el apodo favorito del chico. «¿Por qué no me muestras lo fuerte que te has vuelto desde la última vez que te vi?». Robin levantó los brazos, flexionando unos bíceps que simplemente aún no estaban allí, pero no se dio cuenta de este hecho, ya que Crow actuó como si fuera una especie de culturista. «Vaya, más despacio, chico. Muy pronto vas a ser capaz de vencernos a mí y a tu viejo juntos en un combate de lucha libre». Miró a su hermana. «¿Qué le estás dando de comer a este niño, Raven? Va a ser enorme». Robin soltó una risita de alegría ante los elogios, queriendo nada más que ser grande y fuerte como su padre y su tío. Hubo un tiempo en el que Raven habría inculcado esa mentalidad en su hijo. Un tiempo en el que su única preocupación en la vida había sido la fuerza. Sin embargo, eso había sido antes de su error. Antes de que se pusieran en marcha acontecimientos que casi habían destruido a toda su familia. Todo lo que quería ahora era que su querido niño creciera sano y feliz. Fuerte, sí. Pero un cazador, no. Nunca. Nunca entregaría a su hijo superviviente a la guerra de Ozpin. No después de lo que el enemigo inmortal del mago le había hecho a su hija. Raven apartó la idea mientras observaba a su hijo y a su hermano jugar juntos a pelear en el sofá. Crow, a su favor, fue genial con el chico y se dejó vencer por su sobrino. La visión fue casi suficiente para hacerle olvidar el desdén que sentía por el leal perrito faldero de Ozpin. Sin embargo, sería cautelosa en el futuro. Podría llegar un momento en el que Crow intentaría convencer a su joven e ingenuo sobrino para que siguiera sus pasos y asistiera a la Academia Viacon. Convertirse en un cazador como su madre y su padre. Si ese día llegaba alguna vez, no dudaría en usar su verdadero poder para poner a su hermano en su lugar. Hablando de Viacon, Raven tenía la sensación de que Crow no estaba aquí tan temprano en la mañana solo para jugar con Robin. ¿Y qué puedo hacer por ti, Crow? El hombre se volvió a sentar en el sofá, y la cálida mirada que había tenido para Robin murió cuando se enfocó en Raven. ¿Qué, un hombre no puede simplemente pasar y saludar a su familia? Mi familia, pensó Raven posesivamente. Mi hijo. Mi marido. No necesitamos tu suerte en nuestras vidas. Sin embargo, palabras tan amargas nunca salieron de sus labios.
A las 8 de la mañana de un sábado, respondió ella con un fastidio apenas contenible. Bueno, es importante, dijo. Con esas 3 palabras, el humor de su voz también se desvaneció, y Raven se quedó mirando al presagio de la desgracia que conocía demasiado bien. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de que este cuervo solo traía malas noticias. Verdaderamente, una criatura como él no era más que un portador de malos augurios. Tal vez los dos podríamos hablar en privado en algún lugar. Demasiado serio para discutirlo delante de Robin. Probablemente Tai también. No sabía qué, pero sabía que quería que no tuvieran nada que ver con la calamidad que Crow estaba a punto de traerles. Ella lo escucharía y luego lo enviaría a su camino. Sería más fácil hacerlo solo y al aire libre. Con la mejor sonrisa maternal que tenía, Raven dirigió su atención a su hijo. Robin, cariño. Ve a despertar a tu padre y dile que te dije que hicieras panqueques. El rostro de Robin estalló de felicidad desenfrenada, y el chico saltó del sofá. Los pies descalzos recorrían suavemente la habitación mientras subía las escaleras de camino a la habitación de sus padres. Raven lo observó con una sonrisa mientras se iba, pero rápidamente desapareció de su rostro tan pronto como se quedó a solas con su hermano. Todas las pretensiones de amabilidad y cortesía se desvanecieron cuando su mirada venenosa se posó sobre él. ¿Qué quieres, Crow? El hombre se puso de pie y, de alguna manera, la expresión de su rostro coincidía, o incluso superaba, la de ella. No tenía ni idea de lo que había hecho para ganarse su ira. Dudaba de que los años de darle la espalda le hubieran hecho finalmente quebrarse. Como dije, es importante. Echó un vistazo a las escaleras que Robin acababa de subir. Necesitamos hablar en privado. Aunque solo llevaba una bata sobre su ropa de dormir, no tenía muchas ganas de vestirse. No era como si hubiera gente caminando fuera de su cabaña y la de Tai. Ella le hizo señas para que la siguiera, y los dos se abrieron paso a través de la cocina antes de salir por la puerta trasera. A principios de otoño estaban a la vuelta de la esquina, aunque la temperatura seguía siendo cálida. Las ramitas y la tierra crujían bajo las zapatillas de la mujer mientras ella y Crow se alejaban de la casa en silencio. El hombre tenía las manos molestamente en los bolsillos mientras se movía, y a menudo deseaba que su semblanza se activara y cayera de bruces. ¿Y qué es tan importante para que merezca que me visites a domicilio? Preguntó con una irritación apenas disimulada. Había esperado algún tipo de regreso de su hermano ahora que estaban en privado. Snark estaba sobre la mesa para el hombre ahora que Robin no podía oírlo. Sin embargo, Crow no dijo nada. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo y sacó su pergamino. La falta de respuesta era casi más molesta que ser insultado. La ya de por sí delgada paciencia de Raven se estaba agotando cada vez más. Mira, puedes venir a pasar tiempo con tu sobrino cuando quieras. Pero no asumas que puedes usarlo como una excusa para molestarme. Una vez más, Crow no dijo nada. En cambio, después de unos cuantos deslizamientos y pulsaciones en la pantalla de su pergamino, se lo mostró a Raven para que ella lo viera. Su corazón dio un vuelco. Sus pies se detuvieron en seco. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Allí, en la imagen del pergamino de Crow, estaba la viva imagen de una Summer Rose adolescente. Con ella iba una chica que, si Raven no lo sabía, parecía una versión más joven y rubia de sí misma. Lo que su hija podría haber sido una vez si no se la hubiera llevado Salem. Esta vez fue Raven quien se quedó sin palabras. Esta vez fue Crow quien presionó para obtener respuestas. Tuve una reacción muy similar la primera vez que los vi, le dijo. El veneno de su propia voz era el que Raven no había oído de él desde que había abandonado a su marido y a su hija 17 años atrás. Sobrio, al menos, corrigió. Imagínense mi sorpresa cuando vi a 2 personas que se suponía que estaban muertas vivas y sanas. Nada menos que en la Academia Beacon. Raven no podía quitar los ojos de la rubia del cuarteto. No sabía quiénes eran el niño y la niña de cabello blanco, pero no había duda en su mente de que estaba mirando su propia carne y sangre en esa imagen. Si Jan estaba allí, entonces tenía que ser Ruby. Raven, dijo Crow, tratando de sacarla del aturdimiento que retenía sus pensamientos. Están vivos. Ella asintió distraídamente.
Por supuesto, ella ya sabía que estaban vivos. Su verdadera naturaleza, sin embargo, era lo que le preocupaba. Así parecería, ella aceptó, fingiendo ignorancia y siguiéndole el juego a la situación. Crow suspiró y bajó el brazo. La imagen de su hija perdida se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Muy parecido a lo que una vez le había hecho a la propia chica. Desearía que no mientas así, Raven, dijo con más decepción que ira en su tono. Los ojos rojos se entrecerraron en sus contrapartes gemelas. ¿Qué? Hace mucho tiempo, nos dijiste que estaban muertos, explicó. Recordaba muy bien la conversación. Al verse obligada a mentir a su hermano, así como a su esposo en ese momento, del que estaba separado, sobre el destino de los niños que tanto amaban. Pero no lo son. Teniendo en cuenta que puedes hacer un portal a Yang usando tu conexión con ella, tenías que saberlo. ¿Por qué mentiste, Cuervo? Había tenido buenas razones para mentir en aquel entonces. Mejor decirles que Yang y Ruby estaban muertos que la verdad. Era mejor creer que su sufrimiento había terminado que saber que eran abominaciones que habían sido retorcidas en monstruos grotescos por la propia Salem. Estaban más allá de la salvación. Más allá del alcance de los hombres y mujeres mortales. Los ejércitos de Atlas y los poderes de las doncellas no tenían influencia en el reino de la Reina Oscura. Crow, susurró ella. Los orbes carmesí miraban al suelo, incapaces de encontrarse con la mirada de su hermano por primera vez en su vida. Cuéntame todo lo que sepas de ellos. No puedes hacer esa exigencia. Le espetó. El súbito aumento de su voz hizo que ella levantara la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, había furia en su rostro. No después de lo que has hecho. Sé mucho, Raven, pero primero me vas a contar lo que pasó el día que te enteraste de que Yang y Ruby habían desaparecido. Cuéntame lo que pasó cuando intentaste hacer un portal a tu hija para encontrarla y rescatarla. Las imágenes volvieron a inundar la mente de Raven. Aunque había pasado una década, los recuerdos aún estaban frescos. Un cielo enfermizo de púrpura y rojo. Charcos de cieno negro azabache por todas partes, engendrando green recién nacidos de sus profundidades. Un palacio retorcido de piedra negra. Pero lo más horrible de todo, carne pálida. Cabello de color pajizo pálido. Ojos rojos tan parecidos a los suyos, pero tan diferentes. Un par de cuernos brotando de su frente. Raven abrió los ojos para que no los persiguiera el recuerdo de su hija convertida en monstruo. Sus labios se entreabrieron mientras de ellos brotaban respiraciones ansiosas. El destino de su hija, incluso una que una vez había abandonado, era el peor recuerdo de su vida. Uno que había tratado desesperadamente de olvidar y, para su vergüenza, reemplazar con recuerdos de una familia feliz y amorosa. Una mano ansiosa frotó nerviosamente su rostro mientras buscaba algún tipo de respuesta que aplacara a su hermano. Afirmaba saber mucho, pero sabía la verdad. Toda la verdad. Si ella le decía todo lo que sabía, ¿sería capaz de manejarlo? Una mano grande y callosa la tomó de la muñeca, pero Raven no estaba en condiciones de protestar. La otra mano de Crow se acercó a su hombro, y una apariencia de consuelo y cuidado emanó del hombre mientras la miraba fijamente a los ojos. Cuervo, dijo en voz baja. La ira anterior había disminuido. Por favor. Cuéntame qué pasó. Dime por qué mentiste diciendo que estaban muertos. Ella no quería decirlo. ¿Cómo podría? ¿Cómo podía contarle al hombre que se preocupaba tanto por sus sobrinas lo que había sucedido ese día? Cuervo, por favor. Ya no podía resistir su mirada. Raven rompió el contacto visual con el hombre y su atención se centró en su camisa. Si conoces la verdad, entonces sabes lo que son. Y eso es. Los dientes se hundieron en su labio inferior brevemente antes de que pudiera pronunciar la palabra. Monstruos, susurró ella con rencor. Los odiosos ojos carmesí finalmente recuperaron sus nervios, y Raven miró fijamente a los de su hermano. Ya no son nuestras chicas, Crow. Son monstruos. A decir verdad, habría sido mejor si Yang hubiera estado realmente muerto. Mejor estar muerta que ser la abominación retorcida en la que Salem la había convertido junto con Ruby. Crow gruñó un zumbido. Monstruos, repitió. Eso es lo que dijo Winter también.
Ella le lanzó una mirada. ¿Quién más estaba al tanto de este secreto? Invierno. ¿Quién es Winter, Crow? Winter es Schnee, contestó. Un colega, y lo que es más importante. Señaló la imagen de su pergamino, con el dedo sobre la chica de pelo blanco. La hermana de Weiss es Schnee. Raven recordó historias de hace años que detallaban la pérdida de una persona de tan alto perfil. Una aeronave atacada por Grimm. Algunos de los cuerpos nunca fueron recuperados. La joven hija de Jax y Joe Schnee había sido una de ellas. Parece, sin embargo, que estaba muy viva. Y si su instinto era correcto, estaba en el mismo barco que Jan y Ruby. Había toda una colección de ellos. Un equipo de niños perdidos que se habían convertido en los grotescos peones de Salem. ¿Y qué niño perdido hace mucho tiempo es el niño? Preguntó sobre el cuarto y último miembro del equipo. Arco de Jaune. Un chico normal y corriente, lo creas o no. Crow desvió su atención de la pantalla a su hermana. Y un peón involuntario en el plan de Salem, sea lo que sea. Raven se estaba dando cuenta de que había más en esta historia de lo que ella podría haber imaginado. Hace 10 años, no podría haber adivinado lo que Salem haría con los niños que había robado. A los que había deformado en esos charcos de oscuridad engendraron a Grimm. Aparentemente, sin embargo, había encontrado una manera de disfrazarlos como humanos de aspecto normal. Incluso había reclutado a un humano real, probablemente como una especie de manipulador para ellos. ¿Cómo y por qué había accedido a semejante tarea? No podía decirlo. Pero, ¿podría Crow? ¿Lo sabe? Se preguntó. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Oh, él lo sabe muy bien. Más que eso, ama a esas chicas. Los ama con todo su corazón. Inconcebible. Eran poco más que bestias con piel humana. ¿Y cómo exactamente es capaz un ser humano de hacer eso? ¿Cómo no lo están despedazando miembro por miembro? Un largo y gutural suspiro retumbó detrás de los labios cerrados de Crow. No sonaba ni parecía complacido. Resulta que es el novio de Ruby Weiss. De alguna manera, ha encontrado una manera de llegar a ellos y apelar a su humanidad. Raven parpadeó. Ruby Weiss. Al mismo tiempo, Crow suspiró. Sí. Al mismo tiempo, al mirar esa imagen, no pudo evitar comparar su cabello rubio desgreñado y sus profundos ojos azules con otro hombre que conocía. Uno que tenía la reputación de ser todo un hombre de damas en Beacon. Uno del que ella misma se había enamorado hacía tantos años, a pesar de sus mejores esfuerzos. Es como Tai de nuevo, susurró ella. Excepto que tú y Summer nunca estuvierais con él al mismo tiempo, señaló Crow. Raven estaba a punto de responder, pero al final se negó a hablar. Cuervo. Esta es la parte en la que estás de acuerdo conmigo. La mujer permaneció en silencio. Oh, hermanos, no estamos aquí para hablar de Tai, espetó Raven, ansiosa por cambiar de tema de él y de sus días experimentales en la Academia Beacon. No, no lo estamos, convino Crow. Sin embargo, pasemos a la siguiente mentira que dijiste. Odiosos ojos rojos se clavaron en los de Crow. Una cosa era llamarla la atención por algo que realmente hizo, pero acusarla de algo que no había hecho. Esa era una línea que incluso el ex líder de los bandidos consideró demasiado lejana. ¿De qué estás hablando? Verano, dijo él rotundamente, como si ella debiera saber a qué se refería solo con ese nombre. Está muerto, terminó ella para él. No según Jaune. Raven odiaba las sorpresas. Ya se había ocupado de más de lo que le correspondía a primera hora de la mañana. Sin embargo, fue quizás el más grande de todos. Si bien sabía sobre el destino de Jan y Ruby todo el tiempo, podía decir honestamente que creía que Summer estaba muerta. ¿Cómo? Preguntó genuinamente. Crow se encogió de hombros. No lo sé. Pero él dijo que Salem la mantenía prisionera. Entonces, ¿Salem solo estaba recolectando especímenes ahora? No tenía sentido para Raven. Porque mantener a la mujer viva durante todos estos años. Cuando la mujer desapareció por primera vez, a Raven no le importó. Su pelea con el resto de su equipo la había dejado aislada con su tribu en Mistral. Lo que fuera que hicieran Ospin y su pequeña camarilla no era de su incumbencia.
Si hubieran decidido cavar sus propias tumbas luchando en su guerra, podrían yacer en ellas. No arriesgaría su vida tratando de salvarlos de sí mismos o de su mago manipulador. No lo sabía, dijo Raven con sinceridad. Sin embargo, al final no importó. Si Summer quería sacrificarse por una guerra que no podía ganar, esa era su elección. Raven fue un defensor del libre albedrío. Más aún, no limpió los desórdenes de otras personas. Es lamentable. ¿Eso es todo?, preguntó Crow. Sonaba más insultado que enojado cuando hablaba. ¿Eso es todo lo que tienes que decir sobre alguien que solía ser tu amigo? ¿Alguien que necesite nuestra ayuda? Entonces ayúdala, le espetó. Ve a Ozpin y forma un grupo de rescate. Simplemente no vengan a llorar a mí cuando más de ustedes mueran o caigan en las garras de Salem. Ozpin no lo sabe, dijo en voz baja. Oscuro. Los ojos de Crow estaban fijos en el suelo. Como si estuviera demasiado avergonzado para siquiera mirarla a la cara mientras admitía su culpa. Tampoco sabe nada de las chicas. Por un lado, Raven estaba contenta de que Crow finalmente comenzara a aprender que no se podía confiar en Ozpin. Por otro lado, se sentiría también regodearse en la hipocresía y el engaño de Crow. Así que toda esta conversación ha sido la olla llamando negra a la tetera que veo, dijo. Su confianza y arrogancia recuperaron su fuerza rápidamente. Eres demasiado rápido para juzgarme por mis acciones, y sin embargo, aquí estás manteniendo a tu amo en la oscuridad sobre los peligros que están justo debajo de sus narices. Si Beacon cayera ante esos monstruos mañana, estaría en tu cabeza y lo sabes. Él asintió suavemente, admitiendo la derrota. Era satisfactorio ver a su hermano tan destrozado por sus palabras. Crow, a pesar de toda su rectitud, era igual que ella. Un mentiroso. La diferencia entre nosotros es que yo estoy haciendo algo al respecto. Los ojos se volvieron a levantar para encontrarse con los suyos, y vio una nueva resolución en su rostro mientras hablaba. Por eso estoy aquí, Raven. Quiero que estés de acuerdo con esto. No solo para ayudar a nuestras chicas, sino para ayudar a Summer. Si ella está viva, hay un camino hacia ella. Un camino que solo tú puedes hacer. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Raven. Ella sabía exactamente lo que él quería de ella. No lo iba a conseguir. No. Era evidente que no esperaba esa respuesta. El tonto. ¿Cómo no iba a conocerla después de 40 años? ¿A qué te refieres? No. Quiero decir que no, Crow. No lo voy a hacer. No voy a hacer un portal a Summer si ella está en el reino de Salem. Las imágenes volvieron a pasar por su mente. Horrores que las mentes mortales apenas podían comprender. Si supieras a lo que nos enfrentamos, Jaune vivió allí durante meses, dijo Crow, dando un paso hacia ella. Sobrevivió. Probablemente solo por la voluntad de Salem, replicó ella. Nosotros, en cambio, seríamos intrusos no deseados. No duraríamos ni 5 minutos. Hablas muy en serio, dijo en lugar de preguntar. ¿Vas a abandonar a Summer a su suerte? ¿Dejarla prisionera de Salem para siempre? Ella conocía los riesgos de luchar en la guerra de Ozpin. Y tú y yo también. Los pensamientos de Raven se volvieron hacia su querido chico. A su marido, a quien había conseguido salvar del borde de su propia autodestrucción. Por fin estoy contento ahora, Crow. No me vas a quitar esto. ¿Feliz a qué precio?, preguntó. ¿Cuántas vidas se han sacrificado por tu pequeña vida familiar perfecta? Jan. Ruby. Verano. ¿Quién más, Raven? ¿Quién más ha muerto por ti y por tu felicidad? Los ojos carmesí se entrecerraron. No he sacrificado nada ni a nadie más que a mi propia gente, afirmó, refiriéndose a la tribu Veranwen que había abandonado hace casi 10 años. Sin su presencia allí, probablemente todos estaban muertos. Asesinados por las hordas de Grimm sin una cazadora fuerte y capaz que los proteja. Esta no es mi guerra para pelear. Tampoco era el de Summer, y si fueras inteligente, te mantendrías lo más lejos posible de Ozpin. Crow dio un paso más hacia ella. Sacrificaste a tu propia hija por tu propia inacción. La encontraste y la abandonaste a su suerte. Ya no es mi hija. Raven le devolvió el gruñido. Es una de las bestias de Salem.
Estaría mejor muerta que el monstruo en el que se ha convertido. ¿Y si te dijera que no lo era? ¿Y si te dijera que podría haber una manera de salvarla? Raven se burló con desdén. Más palabras bonitas de un optimista empedernido. Irónico viniendo de alguien tan pesimista como su hermano. Te llamaría un maldito tonto y un mentiroso. ¿Un tonto? Quizás, aceptó. Pero no un mentiroso. He visto a esas chicas con mis propios ojos. He hablado con ellos. Nuestras chicas todavía están ahí en alguna parte. Solo tenemos que trabajar para encontrarlos. Para traerlos de vuelta. Podemos hacerlo, Raven. Pero tenemos que hacerlo juntos. Ella negó con la cabeza. Raven no quería nada más que volver a entrar, tomar una taza de café y comer un buen desayuno de panqueques con su familia. Quería olvidar toda esta conversación. No quería volver a ver a su hermano molesto. Veas lo que quieras, le dijo. Raven giró sobre sus talones y echó a andar hacia la puerta. Esta conversación ha terminado. Se detuvo después de un paso cuando Crow extendió la mano y la agarró por el brazo. Tal vez deberíamos ver si Tai piensa que es inútil, le dijo en voz baja. Oscuro. Amenazadoramente. Las alarmas saltaron en la cabeza de Raven. Los ojos se abrieron de par en par y el tiempo pareció ralentizarse mientras ella se daba la vuelta para enfrentarse a su hermano. No lo hagas. Tú. Atrévete, susurró. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que la verdad salga a la luz? Lo que había sido una hermosa mañana de finales de verano se estaba nublando rápidamente. Oscuras nubes de tormenta comenzaron a congregarse sobre la cabaña de Xiaolong. El fuego en los ojos de Raven era más que figurado. No. Tengo miedo de que le des a Tai una pizca de falsa esperanza y luego te la arrebates. La idea de que su esposo creyera que sus dos hijas estaban vivas y bien, solo para descubrir que eran monstruos irredimibles era mortificante. No podría recuperarse por segunda vez. Lo he salvado del borde del abismo una vez antes. No creo que pueda hacerlo de nuevo, Crow. Su hermano le tendió una mano, con la palma hacia arriba y los dedos extendidos. Entonces ayúdame, Raven. Ayuda a Tai a recuperar a sus chicas. En lugar de tomar su mano, la de Raven se apretó en puños. No los voy a dejar, susurró ella con amargura. No puedes obligarme a dejar a mi bebé. Dejé Yang una vez, y fue el mayor error de mi vida. Los ojos volvieron a levantarse para encontrarse con los de Crow. No lo dejaré. No me arriesgaré a abandonar a Robin también. No correré la misma suerte que Summer. Es la única manera, Raven. No podemos llegar al verano sin ti. Apenas salí de allí con vida la última vez. Busca otro camino. Tal vez Tai conozca a uno. El hombre fue a dar un paso adelante, pero se detuvo en seco cuando un rayo cayó del cielo. Golpeó el árbol a pocos centímetros de Crow, y el hombre saltó sorprendido, saltando hacia atrás varios metros aterrorizado. Los ojos de Raven estaban ahora encendidos, y la tormenta mágicamente conjurada que se arremolinaba sobre ellos había oscurecido el cielo de la mañana. Crow respiraba rápida y pesadamente, y sus ojos temerosos se apartaron de lo que quedaba del tronco del árbol para mirar a su hermana. Cuervo jadeó en un estado de shock y asombro muy reales. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? 10 años atrás había reclamado un poder que había caído en manos inseguras e inadecuadas. El poder de la doncella de la primavera era demasiado peligroso y valioso para dejarlo al azar. Demasiado arriesgado a caer en manos de Salem. Así que Raven lo había reclamado para sí misma. Un sacrificio, podría decir Crow, pero necesario para mantener a salvo a sus seres queridos. Más allá de la propia Salem, no había ningún poder en Remnant que pudiera amenazar el poder de una doncella completamente entrenada. Dejas a mi familia fuera de esto, dijo con una calma que delataba la vorágine de emociones que se agitaban en su interior. Una tormenta en su corazón reflejada por la tormenta arremolinada sobre ellos. Esto es entre tú y yo. Crow inclinó la cabeza hacia atrás para observar las nubes oscuras que se movían de forma antinatural sobre él. Este poder, ¿dónde? ¿Cómo, cuervo? ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? No importa. Lo que importa es que escuches lo que te he dicho. ¿Sabes lo que es esto?, dijo ella, lanzando otro rayo al suelo.
El fuerte crujido que produjo fue casi ensordecedor, y Crow una vez más se vio obligado a saltar en estado de shock ante el golpe. Si siquiera piensas en hablar con mi esposo o mi hijo sobre algo de esto, te mato. No dudaré en hacerlo. Y ahora que sabes lo que soy, sabes que yo también soy totalmente capaz de hacerlo. Cuervo. Por favor, dije que esta conversación había terminado. Adiós, Crow. Raven se volvió una vez más, sin esperar a que el hombre respondiera. Sabía que probablemente él tampoco tenía ninguno. Le había dado su ultimátum, pero al ver que el de ella era más fuerte, no tuvo más remedio que someterse a su poder superior. La tormenta comenzó a despejarse a medida que su rabia disminuía. Crow no le contó a Tai Yan sobre las chicas. Sobre el verano. Hacerlo sería firmar su propia sentencia de muerte, y eso significaría que ninguno de ellos se salvaría. No podía permitirlo. No cuando era uno de los pocos que sabía de su existencia. No cuando él era el único que podía salvarlos. Cuando Raven entró a la vista de su esposo sonriente y el olor de los panqueques cocinados, intentó volver a usar la máscara de la feliz esposa y madre. Pasaría una mañana maravillosa comiendo en familia con los dos hombres más importantes de su vida. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad que le trajeron, la nueva información que Crow había revelado significaba que no podía disfrutar de su feliz vida familiar como lo había hecho antes. Mientras comía, hablaba y reía con sus hijos, lo único en lo que podía pensar era en Summer sentada en la cuarta silla vacía de la mesa de la cocina con ellos. Un asiento que pudo haber ocupado una vez antes de dejar este lugar y nunca regresó. Jaune nunca pensó que vería el día en que un híbrido se maquillara. Como una chica normal. Como una niña humana. Por otra parte, en el fondo, eso es lo que eran. Las chicas parecían volverse más humanas cada día. Por ese hecho, Jaune sentía un inmenso orgullo tanto de sí mismo como de ellos. Estaban sacando el máximo provecho de una situación terrible y haciendo todo lo posible para recuperar lo que les habían arrebatado. Incluso si solo uno de ellos deseaba conscientemente ser más humano. En su dormitorio, el chico observó cómo Wei se sentaba en el escritorio del equipo, mirando el espejo colocado en su superficie. Se colocó una pequeña bolsa frente a ella, y la niña cavó ansiosamente en ella para probar todos los nuevos y maravillosos artículos que contenía. Jaune tenía un conocimiento práctico del maquillaje gracias a sus 7 hermanas, y en más de una ocasión había sido utilizado como conejillo de indias para sus ideas. Ver a Weiss experimentar fue como ver a una de sus hermanas menores probando el material por primera vez. Mientras sacaba un tubo de lápiz labial, lo olió una vez que la punta se había retorcido por la parte delantera. Jaune no pudo evitar sonreír ante su naturaleza inquisitiva. Debió de verlo en el reflejo del espejo, y estiró el cuello para mirarlo. ¿Es algo divertido? Mucho. Sin embargo, Jaune había aprendido hace mucho tiempo a no ponerse del lado malo de Weiss burlándose de ella. Es posible que ella no tuviera un cuerno en este momento, pero él no quería ser el receptor de sus furiosos cabezazos. Nada. Nunca antes te había visto usar maquillaje, eso es todo. Weiss tarareó, y una sonrisa de satisfacción cruzó sus labios antes de fruncirlos para aplicar el lápiz labial. Sí, parecería que mi belleza natural está atrayendo todo tipo de ojos últimamente. ¿Últimamente? Se preguntó. Cuando terminó de pasarse la barra de color por los labios, Weiss los golpeó, inclinándose aún más para examinar su trabajo en el espejo. Sí. Una alumna nuestra de último año, creo que Coco era su nombre, se me acercó el otro día y me dijo que me veía sexy, y estaba impresionada de que ni siquiera usara maquillaje. Los ojos de Jaune se movieron hacia arriba mientras intentaba recordar si alguna vez había escuchado ese nombre antes. Después de unos momentos, hizo clic. El equipo XFI, los que se habían ido con el profesor Port para alguna misión asignada. El equipo había regresado recientemente, y Jaune se preguntó si eso significaba que Port reclamaría su trabajo de Crow Veranwen como profesor de estudios Green. Si es así, ¿dónde dejó eso a su nuevo y extraño aliado en esta lucha secreta contra Salen? Sin embargo, el pensamiento más inmediato que tuvo Jaune fue cómo Weiss parecía imperturbable por el hecho de que otro estudiante la hubiera golpeado.
Por lo general, ella era ferozmente protectora de su relación con él y no toleraba interferencias externas de nadie. Eso es amable de su parte, comentó. Weiss asintió. Efectivamente. Sin embargo, se equivocó, porque cuando me tomé la temperatura, aprendí que la temperatura de mi cuerpo es en realidad un poco más de 1 grado más fría que la del ser humano promedio. Jaune parpadeó. Por eso a Weiss no le había ofendido que alguien le estuviera coqueteando. También explicaba por qué a Weiss le encantaba meter sus pies inusualmente fríos entre sus piernas cuando estaban durmiendo. A pesar de lo mortal que era, el cuerpo de Weiss era delgado como una ramita, y tal vez tenía problemas para retener el calor corporal. Bueno, si ella necesitaba que él fuera su calentador, él no se quejaría. Demasiado, me las arreglé para obtener un conocimiento práctico del maquillaje de ella, continuó. Aparentemente, a las hembras humanas les encanta aplicar pintura de colores en sus rostros para realzar su belleza. Así que dímelo, Jaune, dijo mientras se daba la vuelta para ponerse de pie. Me veo aún más hermosa de lo normal. Jaune miró fijamente lo que solo podía describir como maquillaje de payaso. Los labios rojos brillantes estaban cubiertos de lápiz labial, mientras que los círculos negros alrededor de sus ojos le daban la apariencia de un mapache. El fuerte rubor en sus mejillas la hace parecer enferma con fiebre. Por los dioses, necesitaba algún tipo de tutorial. O al menos, una mujer experimentada que supiera las cantidades adecuadas de maquillaje para aplicar. Aún así, Jaune hizo lo que cualquier buen novio haría, y forzó una sonrisa en sus labios. Eres hermosa, Weiss, dijo con cierta sinceridad. A pesar de que su rostro parecía cualquier cosa menos ahora, su belleza interior brillaba. Su inocencia. Seriedad. Todo era parte del encanto de Weiss, esforzarse tanto y fracasar tan miserablemente. Tener una confianza tan abrumadora a pesar de estar tan equivocado. Le encantaban esas cosas de ella. Los amaba tanto. Me alegro de que pienses así, sonrió, con la barbilla en alto y los ojos cerrados mientras asimilaba los elogios. Me reuniré con Winter para la cita de otra hermana en unos minutos, y no puedo esperar a ver su reacción a mi nueva apariencia. Jaune se mordió el labio. Invierno. Oh, Winter ciertamente tendría una reacción a esto. Con suerte, el hermano mayor arrastraría a Weiss de regreso a su habitación y le enseñaría a maquillarse correctamente antes de salir juntos a Vale. Parece que últimamente pasas mucho tiempo con Winter, comentó Ruby desde su lugar en una de las camas. En eso tenía razón. Últimamente Weiss había estado pasando la mayor parte de su tiempo libre con su hermana, pero suponía que eso tenía mucho sentido. Al fin y al cabo, eran familia. Separados durante años, era justo que los dos quisieran volver a conectarse. También fue de gran ayuda para él, ya que Weiss tenía a otra persona que le enseñaba a ser una chica humana adecuada. Era bueno que las chicas tuvieran amigos y seres queridos más allá de él. Ruby tenía a Penny. Yang tenía a San. Ambos tenían a su tío Crow, aunque ese reencuentro aún no había sido fruto para ninguno de los dos, para cada una de sus circunstancias únicas. Ella es un modelo ideal a seguir para una mujer joven como yo, dijo Weiss. Fuerte, hermosa y exitosa. No es de extrañar que esté emparentada conmigo, la más fuerte, la más bella y la más exitosa de todos los híbridos. Yang soltó una carcajada. Jaune no sabía cuál de esas descripciones le había parecido más graciosa, pero sabía que la chica rubia veía humor en la confianza equivocada de Weiss. Ruby se levantó de la cama y se acercó para sentarse junto a Yang en la suya. Extendió la mano y agarró el brazo de la otra chica, apretándolo posesivamente cerca de su cuerpo. No eres la única que tiene una hermana, ¿sabes? Dijo ella con celos. Y, al menos nunca empalé a Yang con mis cuernos. En realidad, Ruby, dijo Yang. ¿Recuerdas aquella vez en que tenías 10 años y nos peleábamos por ver quién se quedaba con la última vaca del flanco? La pelirroja hizo una mueca como si acabara de comer algo agrio. Vaya. Sí. Una expresión de culpa cruzó su rostro. Lo siento, Yang. Yang sonrió cálidamente y su mano libre se acercó para alborotar el cabello de Ruby.
Hizo que el otro híbrido se alejara corriendo, pero tan rápido como soltó su agarre del brazo de Yang, Yang agarró uno de los suyos y tiró de ella hacia atrás. ¿Cómo es posible que me enfadara con mi hermanita? Arrulló como si le hablara a un bebé. Eras tan fuerte incluso a una edad tan temprana. No tienes idea de lo orgulloso que estaba de que lucharas conmigo por más comida. Vaya. Yang. Detente. Había algún tipo de historia de fondo allí, y Jaune observó con diversión cómo Ruby continuaba luchando por escapar de las garras de Yang. Mirándolas en este momento, realmente eran como hermanas. Quita la parte sobre el flanco de la vaca y reemplázala con algo como helado, y podría haber sido una escena sacada directamente de la casa de Ark. Aunque es divertido contar tus travesuras pasadas, dijo Ace mientras se ponía las botas. Debo irme ahora. El invierno me espera, y no la haré esperar. Ruby, recién salida de escapar de las garras de su propia hermana, hizo un puchero mientras observaba a Ace terminar sus preparativos. Ah, ¿sí? Bueno, no eres el único que tiene una hermana. Yang y yo también podemos hacer cosas de hermanas. En una sorprendente inversión de lo que acababa de ocurrir, Ruby agarró a Yang de la mano y la sacó bruscamente de su cama. La chica rubia se tambaleó hacia adelante, casi siendo arrastrada mientras Ruby luchaba por llevarlas a ambas a la puerta. «Oye, Ruby». Yang gruñó mientras luchaba su batalla perdida contra el sorprendentemente fuerte hermano menor. «¿Qué pasa? Tú y yo somos hermanas y vamos a actuar como tal». Graznó indignada la pelirroja. «Vamos a tener una cita doble con Ace y Winter». Jaune no tuvo el valor de decirle a la chica que las citas dobles eran asuntos románticos. Tal vez Yang lo sabía y corregiría a la niña más tarde. Si no es ella, sin duda Winter. Dioses, esperaba que Winter fuera capaz de mantener esa cantidad de locura bajo control. «Disculpa», protestó Ace. «No te invité a mi cita con Winter». «Bien. Luego iremos en fechas separadas, pero vamos al mismo lugar que tú». Yang seguía retorciéndose y balbuceando protestas, incluso cuando Ruby la arrastró fuera de la habitación detrás de ella. Ace también se fue, todavía objetando el hecho de que su tiempo de unión fraternal con Winter estaba siendo invadido por sus compañeros híbridos. A medida que los sonidos de las discusiones se desvanecían por el pasillo, a Jaune se le ocurrió que estaba solo. En realidad, estaba solo. Por primera vez desde, ni siquiera podía recordar, tenía tiempo libre para sí mismo. No hay híbridos que cuidar. No hay malentendidos ni travesuras con las que lidiar. Podía hacer lo que quisiera. Podía relajarse. No sabía qué hacer consigo mismo, honestamente. «Estoy solo», se dijo en voz baja. Dejándose caer en la cama, se sentó allí un momento antes de volver a hablar. «No lo puedo creer. De hecho, tengo algo de tiempo a solas. Sabía leer un cómic. Podría hacer algo de entrenamiento. Incluso podía tomar una siesta. La noche era solo suya». Hasta que vio el único tentáculo con punta de púa deslizarse por debajo de su cama, acercándose para saludarlo casi perezosamente. «No temas, Jaune», dijo la voz invisible. «Nunca estás solo». Jaune soltó un suspiro. Claro. En medio de todo el caos, se había olvidado de cierta persona que, según sus propias palabras, siempre estaba a su sombra. Blake había hecho una serie de nuevas guaridas aquí en la Academia Viacom, pero la más segura siempre estaba debajo de su cama. Como un monstruo invisible de su infancia, el Boggy Blake siempre rondaba la parte inferior de su cama. «Oh, claro», afirmó. «¿Cómo podría olvidarte, Blake?» La criatura de sus pesadillas se deslizó por debajo de la cama, y mientras lo hacía, Jaune vio cómo se transformaba de su forma grima una chica fauno normal y hermosa. Blake se erguía erguido y orgulloso, con un par de ojos dorados mirando su cuerpo sentado con dolor y decepción. «¿Cómo pudiste olvidarme?», se preguntó con tristeza. «Yo, tu primer beso. Me hieres, mi amor. Para ser humano, eres mucho más cruel de lo que incluso Salem podría soñar con ser». Melodrama o no, la idea de ser comparado con esa bruja inmortal molestó a Jaune. «¿Cómo puedo compensarte?». Blake se acercó los últimos centímetros que los separaban y colocó las palmas de las manos en su hombro. «Si quieres, disfruta de tu tiempo a solas», ofreció sugestivamente.
Por favor, no te detengas en mi cuenta. Lo hago, disfruto el sonido de tu colchón crujiendo sobre mí, sí, como si eso fuera a suceder con ella en la habitación con él. Francamente, Jaune estaba sorprendida de que ella no se ofreciera a hacer el trabajo ella misma, considerando todas las palabras evocadoras y amorosas que siempre le decía. Tragó saliva. Lo último que quería en ese momento era pensar en lo que podría implicar una noche con Blake. Todos esos dientes. Todos esos tentáculos. Esa lengua larga y serpenteante. Vamos a pensar en otra cosa, sugirió. Los labios de Blake se curvaron en una sonrisa, y Jaune no pudo evitar sentir como si hubiera caído en algún tipo de trampa. Algo más, convino ella. Una cita, entonces. Y ahí estaba. Después de rechazar su sugerencia de hacer algo completamente íntimo y privado en su presencia, ¿realmente podría rechazarla por algo tan simple e inocente? Una cita, repitió. Sí. Una fecha. Las yemas de sus dedos se posaron ligeramente sobre su pecho y comenzaron a subirlas con cada palabra deliberada que pronunciaba. Solo. Él. 2. D. La última palabra fue interrumpida con su dedo índice tocándole suavemente la nariz. Nosotros. Una cita con Blake. Aquí en Vale, un entorno humano público. Seguramente no podía ser tan malo. Derecha. Una cita de verdad, simplemente tuvo que confirmar. Nada de cazar humanos. Nada de matar. Nada raro. ¿Verdad? Oh, habrá muerte, sonrió. Jaune sintió que se le helaba la sangre mientras miraba fijamente a los ojos maníacos del híbrido. Después de todo, ¿qué tipo de película de terror sería Cannibal Faunus Freaks 2 sin un poco de sangre y gore? Una fecha. En una película. Incluso si era horror, era una sugerencia sorprendentemente mundana de la chica que era cualquier cosa menos mundana. Jaune había oído que nunca se debe mirar a un caballo regalado en la boca. Definitivamente no quería parecer un regalo de Blake en sus fauces de colmillos dentados. ¿Sabes qué, Blake?, preguntó. Eso suena muy bien. Blake dio un paso atrás, envolviendo sus brazos alrededor de su propio torso mientras se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás. Está tan ansioso por nuestra tercera cita, susurró ella, con los ojos clavados en el suelo. Porque espera que finalmente me entregue a él, y experimente un éxtasis como el que Ruby y Weiss nunca podrían mostrarle, y así, sin más, se había perdido la inocencia de la noche. Sin embargo, la parte sobre su tercera cita lo tenía confundido. Blake, nunca antes habíamos tenido una cita. Unos ojos dorados se movieron para mirarlo. Qué cruel, Jaune. ¿Has olvidado todos los buenos momentos que hemos pasado? Buenos tiempos. Estaba seguro de que, en su mente, aterrorizarlo era un buen momento. Para él, sin embargo, todavía no hemos tenido una cita. ¡Qué chico tan horrible eres! Olvidando cómo sostuve tu cuerpo tan cerca de mí toda la noche. Cómo atendí tus heridas como la enfermera traviesa de la fantasía de todos los niños, Jaune tardó un momento en recordar lo que quería decir. Las secuelas de su última batalla contra Cardin. La que lo había dejado destrozado, ensangrentado y al borde de la muerte. Solo la oportuna intervención de Blake lo había salvado de que Cardin llegara y terminara lo que había comenzado. Blake, eso no era una cita. Estuve a punto de morir. Gimió encantada. Fue dichoso, ¿no es así? El miedo y la vulnerabilidad que irradiaste esa noche fueron embriagadores. Necesité todo lo que tenía para no llevarte allí mismo, es aterrador pensar en ello bajo esta nueva luz. Aún así, eso solo contó como un encuentro. ¿Cuál fue nuestra segunda cita? Pues, la noche del baile, por supuesto. Meciéndose al ritmo de la música, seguido de un romántico paseo por el patio. No podría haber imaginado una experiencia más humana que esa, de nuevo, Jaune recordó la noche en cuestión. Blake. La mayor parte de eso fue buscar a Weiss después de que su aura hubiera sido desbloqueada. No fue exactamente lo que yo llamaría una velada romántica. Lo fue para mí, sonrió. Tiempo que pasé a solas con mi ser humano favorito. La ansiedad roe la boca del estómago. Aunque como terminaste en los brazos de otra mujer esa noche, me siento engañado por la experiencia.
Estaba a punto de disculparse sarcásticamente por haber centrado sus pensamientos y preocupaciones en Weiss esa noche, pero lo pensó mejor. No quería antagonizar a Blake, quien, por lo que sabía, realmente consideraba estos incidentes como citas entre los dos. Lo mejor que podía hacer ahora era darle una cita verdadera y genuina que los humanos normales tendrían juntos. Aquí y ahora podía mostrarle el buen camino. De la manera correcta. A la manera humana. A pesar de que Blake es solo el más reciente de los híbridos, no estaría de más recordarle lo que una vez fue. Jaune extendió la mano y tomó una de sus manos, y Blake mostró genuina sorpresa al ser él quien hizo el movimiento sobre ella. Entonces, Blake, ¿me harías el honor de acompañarme a una cita esta noche? Una sonrisa, mucho menos aterradora que las que solía lucir, se dibujó en sus labios. Estaría encantada de hacerlo, querida. Sacándola de la habitación, Jaune se embarcó en lo que seguramente sería una noche divertida, aunque no interesante. Resultó que la película en realidad no había sido aterradora. Al menos no para él. Tal vez se debió a que Jaune había vivido una película de terror de la vida real durante los últimos meses, lo que lo hizo inmune a una ficticia. En realidad, el verdadero horror había estado sentado a su lado todo el tiempo. Blake había cacareado silenciosamente de placer a lo largo de las partes más gráficas y aterradoras de toda la película. Tal vez fue debido a los matices descaradamente racistas en la realización de la película sobre faunos caníbales, lo que apeló a su mórbido sentido del humor. O tal vez el híbrido que había masacrado a su parte de criaturas vivas encontró divertidas las falsas escenas de terror y muerte. Con Blake, uno nunca podía estar completamente seguro de lo que le resultaba atractivo y por qué. Una cosa que era segura, sin embargo, era que Blake había querido que la fecha fuera lo más real y cliché posible. Al amparo de la oscuridad, la cita de Jaune había decidido ponerse un poco juguetona, y todavía no estaba del todo seguro de si habían sido sus brazos o tentáculos los que se habían deslizado alrededor de su espalda para acercarlo a ella. Sin embargo, no se podía negar la larga y resbaladiza lengua que ella había metido en su esófago cuando presionó sus labios contra los suyos, besándose con él tanto como asfixiándolo mientras la película se reproducía de fondo. Decir que lo había dejado sin aliento sería quedarse corto, e incluso en el teatro a oscuras había visto cómo sus ojos brillaban de alegría después de reclamar su boca para sí misma. Solo podía esperar que Ruby no se pusiera celosa cuando oliera el aroma de Blake en él más tarde. Weiss estaría de acuerdo con eso, considerando la frecuencia con la que presionó para agregar más mujeres a su manada con el fin de que él produjera una descendencia más fuerte. Si ella tenía suerte, y tal vez él mala suerte, Weiss podría conseguir que ese deseo se cumpliera al final de la noche. Tal vez Blake también esperaba que algo sucediera, y cuando salieron juntos del teatro, ella tenía uno de sus brazos entrelazado alrededor del suyo mientras caminaban uno al lado del otro. Como lo habría hecho una pareja real. Nunca habría esperado un verdadero gesto romántico del más monstruoso de todos los híbridos. Parecía estar pasándola bastante bien. Se preguntó si ese era el caso, o si simplemente estaba proyectando sus propios deseos sobre ella. ¿Blake? Preguntó. La muchacha fauno giró la cabeza para mirarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue? Ella se rió suavemente, su sonrisa característica le abrió la boca de oreja a oreja. Encantador, mi amor. La comida estaba deliciosa. Jaune nunca antes había escuchado a alguien decir que las palomitas de maíz de película eran deliciosas, pero tal vez no había ido a muchas películas en su vida antes de su transformación. Me alegra escucharlo. Pero apenas tocaste las palomitas de maíz. No me refería a las palomitas de maíz, Jaune, respondió ella, deslizándose la lengua por los labios. Jaune respiró hondo mientras miraba su rostro sonriente. Claro. Él había sido el alimento. Sin duda, le había dado un bocado en el teatro. Mientras los dos avanzaban por la acera, Blake giró hacia un callejón, llevándolo consigo en sus brazos entrelazados. Tal vez ella quería algo más que probarlo, y este era el lugar más privado que se le ocurría para hacerlo. O tal vez siendo una criatura que disfrutaba embrujando la noche, un paseo por un callejón oscuro era su idea de romántico. En cualquier caso, Jaune decidió mantener viva la conversación.
También sentía curiosidad por el pasado de su fauno. ¿Alguna vez has estado en citas reales antes?, se preguntó. Antes de, ¿eras un híbrido?, tarareó Blake pensativo. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras caminaban lentamente. Lo he hecho, dijo ella en voz baja. Casi tristemente. Aunque eran mucho más violentos que los nuestros. Jaune frunció el ceño. Se preguntó qué significaba eso. Además, se preguntaba si eso era un punto en contra de su favor. ¿Prefería Blake las citas violentas con sus hombres ahora que era un híbrido? ¿Era esto demasiado aburrido para ella? Lamento que el nuestro solo haya tenido violencia ficticia, dijo. No estaba tan triste por el hecho de que no estuvieran cometiendo actos de violencia, sino más bien porque Blake no estaba pasando su momento ideal con él esa noche. Ella levantó la cabeza de él y lo miró a los ojos. No lo estés, mi amor, susurró ella. La muerte. Destrucción. Nunca me hizo sentir que yo era el objeto de su deseo. Solo la misión. Siempre la misión. Jaune no sabía a qué se refería con eso, pero considerando que sonaba como algo de lo que se arrepentía, tal vez no debería insistir en el tema. Tal vez se lo estaba pasando mejor en una cita normal y aburrida con él que en una llena de muerte y destrucción. Sintió que ella le apretaba el brazo. Los clavos se clavaron en la piel de su brazo. Jaune bajó la vista para ver las orejas de Blake levantadas y atentas. ¿Y qué quieres hacer ahora?, preguntó. ¿Cenar en algún lugar? O si no tienes tanta hambre, tal vez helado. Ella no respondió de inmediato. Más bien, su cabeza estaba girando, mirando alrededor del callejón oscuro mientras seguían caminando. Tráeme a casa o déjame en paz, susurró. Mi amor, en el oscuro corazón de la noche, los ojos de Jaune se entrecerraron. ¿Blake? ¿Qué significa eso? Tú no, susurró ella bruscamente. Su agarre sobre él se soltó y la pareja dejó de moverse. Está aquí. Él. Blake no respondió. Más bien, la chica fauno corrió, encontrando una escalera de escape que colgaba de la parte trasera de uno de los muchos edificios que bordeaban este lado del callejón. Se levantó de un salto, trepó por los peldaños y escapó en la oscuridad que la tenue luz no podía penetrar. ¿Blake?, preguntó, preguntándose qué estaba pasando. Blake. ¿Qué está pasando? Ella no respondió. La criatura de la noche se había escabullido a sus dominios. Encontrarla en la oscuridad y las sombras era como encontrar una aguja en un pajar. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, escuchó una carcajada demasiado familiar detrás de él. A Jaune se le heló la sangre y se giró para ver a un hombre parado a unos metros de distancia, con el rostro envuelto en oscuridad. Ah, señor Arco, saludó la voz escalofriante y demasiado familiar. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par y su respiración se entrecortó. ¡Qué maravilla volver a verte! Saliendo de las sombras, un hombre con pantalones blancos y un grueso abrigo marrón salió a la luz. Un hombre al que esperaba no tener que volver a ver nunca más. Sin embargo, allí estaba él, de pie frente a él en la carne. Estoy buscando a un gatito perdido, explicó a sabiendas. Su dueño está bastante molesto por su desaparición. Mide aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas con pelaje negro y tiene los ojos dorados más increíbles. Así que dígame, señor Ark, su rostro pasó de la diversión a la ira en un instante. ¿La has visto? Nota del autor. O cliffhangers. Trataré de no dejarte colgado por tanto tiempo esta vez. La verdad es que estaba agotado de escribir. Intenté y fracasé escribiendo un par de proyectos diferentes durante el último mes más o menos, solo para darme cuenta de que no estaba obteniendo ninguna alegría de ellos. Tuve que desconectar y tomarme unas semanas en las que no hice nada. Donde ni siquiera intenté escribir. Así que espero que eso me haya ayudado, y ahora estoy recargado y listo para volver a intentarlo. Algunos de ustedes pueden mirar a Raven y pensar que está fuera de lugar que se calme. Estoy de acuerdo, ella ha cambiado. Lo que ella y Tai pasaron cambiaría a cualquiera. Si algo podría obligarla a cambiar su forma de ser y reflexionar sobre quién era como persona, sería lo que les sucedió a Tai y Yang. Con dos acontecimientos importantes en este capítulo, es posible que puedas decir que nos estamos acercando a la fase final de la historia.
Este es un territorio muy tardío del volumen 2, tal vez incluso el interludio entre el 2 y el 3. Sin el equipo Rubí en la mezcla, muchos cambios en el final del volumen 2. Ciertos planes no se interrumpen. Las cosas pueden cambiar radicalmente en el futuro, de todos modos. Espero que todos hayan disfrutado de este bonito y sustancioso capítulo. Perdón por la espera. Teniendo en cuenta cómo dejé las cosas, estoy bastante emocionado de llegar a lo que sucede a continuación. Como siempre, gracias por leer.